Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Le damos la bienvenida al coordinador de Provea, Óscar Murillo, para hablar acerca del balance de las nuevas detenciones arbitrarias en Venezuela tras las concentraciones opositoras el pasado 9 de enero en nuestro país. Óscar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, gracias Marjorie. Y bueno, feliz nuevo año. No nos habíamos Así hablado es. y como decimos en Provea, que nada ni nadie nos quite la alegría de seguir juntos y luchando por nuestro país. Bueno, la verdad es que se ha revalidado, se ha reafirmado un poco nuestra denuncia en todo el 2024, Marjorie, donde hay un uso indiscriminado del sistema de justicia para atacar no solamente a un sector de la población, que puede ser, y como lo hemos visto, al sector, al entorno más cercano de María Corina Machado y Mundo González, sino que estamos viendo detenciones arbitrarias y desapariciones, por ejemplo, muy dolorosas, como la de nuestro colega Carlos Correa de Espacio Público, que han pasado ya 6 días hoy sin saber sobre su paradero, pero también de las empresas básicas al sur del país, específicamente en la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Tenemos 4 detenidos en Yaracuy, tenemos un detenido en Los Teques, por cierto, también colega de un medio, de un portal digital. En realidad, bueno, lo que se ha desatado después de la autoproclamación de Nicolás Maduro en el poder, el partido antes del 10 de enero y después del 10 de enero, es parte de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito muy bien como terrorismo de Estado. O sea, es una práctica para infundir terror. Cuando hay la detención arbitraria, cuando hay la desaparición de una persona, lo que se busca es generar en el entorno, en ese sector, bueno, intimidación, inhibir la crítica, silenciar las voces disidentes. Y yo creo que ese es un poco parte del plan del gobierno, como yo lo he dicho ya incluso en este programa en varias oportunidades, que a partir del 10 de enero íbamos a tener una crisis de legitimidad a partir de la falta de transparencia de los resultados electorales y por supuesto una mayor represión. Esa ecuación nos lleva al terreno al que estamos hoy y que denunciamos, que es una profundización de la crisis de derechos humanos en Venezuela. Sí, de hecho, el más reciente informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa revela este sábado que hay 10 comunicadores sociales detenidos producto de esta cobertura de las protestas del 9 de enero. Quisiera que habláramos acerca de eso. ¿Se mantiene el patrón de detención y sobre todo el perfil, principalmente medios de comunicación, activistas políticos, quienes han sido detenidos recientemente? Sí, hay un perfil mucho más amplio, como lo hemos dicho, no se trata solamente, han sido detenidos, siguen las detenciones de dirigentes cercanos al partido de María Corina Machado, de Venezuela, lo cual nosotros también repudiamos, pero se ha abierto esta ventana de represión y de detenciones selectivas, incluyendo desapariciones, a personas críticas, pero además con un sentido muy moderado. Por ejemplo, nos llama mucho la atención que en Venezuela algunos voceros hablan de diálogo y precisamente uno de los voceros partidistas que ha hablado de diálogo y que ha planteado salidas constitucionales y que ha recurrido a las instituciones, lo cual a nosotros nos ha parecido bastante bien, ha sido Enrique Márquez, también detenido y cuya esposa sigue esperando que se le diga dónde está y cuáles son las condiciones. Hoy a las 12 del mediodía, hora venezolana, el fiscal general de la República, después de más de 6 días, va a haber un pronunciamiento donde esperamos de alguna información sobre todo este grupo de personas arbitrariamente detenidas, algunas de ellas desaparecidas, y que decíamos, Marjorie, que en las detenciones masivas post 28 de julio, un rasgo importante de esas detenciones es que no se le permitió defensa a ninguno de los detenidos, justamente. Y además se hicieron las presentaciones de forma telemática y en grupales. Bueno, el debido proceso en Venezuela ha quedado realmente muerto en los últimos días, porque no solamente ya no es que se le niegue el abogado o la defensa privada a la persona, es que se le incomunica totalmente de su entorno. Entonces, no solamente es que no puede defenderse, en el caso de Carlos Correa, pasaron más de 48 horas, que es lo que establece nuestro ordenamiento penal para una presentación. Tú no puedes detener a nadie y detenerla recluida durante 48 horas y no presentarla ante un juez natural. Bueno,
Entonces, uno supone que lo presentaron, no hubo defensa, ¿no? Pero además, la incomunicación. Esto es un patrón realmente muy, muy peligroso y por eso nosotros de Provea insistimos en llamar a los gobiernos democráticos de la región, pero todos los gobiernos democráticos no pueden voltear la mirada frente a lo que está pasando en Venezuela. Y no solamente nos referimos al fondo de la crisis institucional, sino que esta situación es absolutamente intolerable en cualquier país de las Américas, excepto Nicaragua y Cuba. Entonces, yo creo que aquí hace falta un mayor pronunciamiento de la comunidad internacional, porque este patrón se está convirtiendo en norma, donde se extrae a una persona de su círculo profesional y familiar, pasan 6 días absolutamente incomunicado con su familia. ¿Dónde está eso amparado en la ley? Eso no nos lo dice la Constitución, todo lo contrario. Además, hay que decir que Venezuela es parte, digamos, de la vanguardia en materia de legislación a nivel internacional en materia de prevención de la desaparición forzada como delito de crisis y como un crimen de lesa humanidad. Ahora, Oscar, la gente señala, los familiares de las víctimas de estas detenciones, que antes, por ejemplo, después del 28 de julio, había un patrón, es decir, detenciones arbitrarias, no les permitían la defensa privada, no conocían su paradero, pero ahora los familiares están reseñando que no se sabe ni siquiera qué cuerpos de seguridad lo detienen, porque en su mayoría son personas encapuchadas y todas vestidas de negro. Bueno, otro elemento más, fíjate que se me había pasado eso en mi descripción. Tienes total razón, Marjorie. Además que hemos visto, y me tocó presenciar lo que en las últimas manifestaciones, incluso en la campaña electoral, habíamos digamos, ya no habíamos visto de forma muy pronunciada estos grupos de choque encapuchados con armas, ¿no? Que tú lo ves visiblemente. Y eso nuevamente apareció el 9 de enero en las movilizaciones en Venezuela y a mí me puedo atestiguar que fue así, lo vi. Y bueno, este elemento que tú dices, no solamente se incomunica, que es como lo novedoso, donde se corta totalmente la comunicación y lo hemos visto directamente con el caso de Carlos Correa. Valga decir, Carlos Correa fue también coordinador general de Provea y me honra formar parte, digamos, de ese legado de Carlos Correa de Provea. Pero además pasa lo que tú acabas de decir. Los testigos de esa detención no pueden identificar cuál es el cuerpo. Son 5 o 6 personas, un grupo comando, sin ninguna insignia, encapuchados, con armas largas, se llevan a la persona. Y por supuesto, allí se corta cualquier comunicación con la familia y con sus seres queridos. Y este es un patrón muy grave que es el que nosotros estamos llamando la atención a la comunidad internacional para que a través, sea micrófono abierto, no nos interesa que pueda ser a micrófono abierto, pero tiene que haber notas de reclamo de todos los gobiernos democráticos, de la región, de Europa, Norteamérica, de Asia, enviando notas de protesta al gobierno venezolano, porque esto contradice y contraviene los acuerdos internacionales. Y no estamos hablando del fondo, ¿no? Fíjense que no estamos hablando del fondo de la detención, estamos hablando del respeto al debido proceso y que esta situación no se puede normalizar en Venezuela. O sea que la contundencia ha sido insuficiente en cuanto a la posición de la comunidad internacional con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela en relación a los derechos humanos o a Sí, la yo violación creo, de esos derechos. claro, yo creo, Marjorie, lo hemos hablado acá, yo soy un fiel creyente y bueno, por algo estoy en este cargo, en estas responsabilidades de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Digamos, eso es un logro de la humanidad. Si a mí me preguntan cuál es el mayor logro de la sociedad, de la humanidad en el siglo XX, no son las guerras, no, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese librito tiene que tener vigencia. Y a partir de allí se crearon diferentes mecanismos de contención de tiranías y de violaciones de derechos humanos, a partir de horrorosos actos registrados en la historia. Bueno, lo que estamos viendo es que la sociedad venezolana ha hecho todo lo que puede hacer. Ninguna sociedad en el mundo ha logrado activar todos los mecanismos, y esto es récord en Venezuela, en todos los mecanismos internacionales de protección. Estamos en CPI, estamos en la Oficina del Alto Comisionado, estamos en todos en lo que se ha activado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos con la misión de determinación de hechos que se renovó por 2 años más. Todo, absolutamente todo.
De manera que la reflexión que viene es, bueno, ¿qué está pasando en ese entramado institucional diplomático que no está dando resultados, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, para contener los autoritarismos? Porque aquí lo que vemos es un proceso acelerado de autoritarismo con una referencia de lo que ya se vivió en Nicaragua y estamos viendo que las acciones de esa comunidad internacional están siendo muy insuficientes. Yo creo que hubo una reacción importante en materia de identificar la crisis de legitimidad que se vivió a partir del 10 de enero y que va a seguir corriendo, pero hay que prestarle atención a lo que está pasando en materia de violación de derechos humanos, que no puede pasar desapercibido y además que nos llama la atención que fíjate que el presidente Petro, que ha sido pues muy criticado con sus tweets, que yo siento que tiene que reposar también a veces su propia cuenta de redes sociales, pero el presidente Petro ha hecho algo digamos, muy poco corriente. Él ha mencionado a dos detenciones arbitrarias en Venezuela, el de Enrique Márquez y el de Carlos Correa. Y yo guardaba la esperanza de que, oye, el presidente Petro, con quien Maduro de alguna manera no quiere romper relaciones y que se ha cuidado. Bueno, al presidente Petro no se puede dejar un solo presidente. Yo creo que hay que forzar. La presidenta de México dice que ella respeta la autodeterminación de los pueblos. Muy bien. No me voy a meter en esa línea de política exterior de México, presidenta de México, pero usted no permite y las instituciones en México no permitirían este tipo de situaciones en Venezuela. Eso es lo que queremos llamar la atención. Es decir, lo que es intolerable en sus países, hay que levantar la voz para que no ocurra en Venezuela. Claro, es que ya lo han dicho, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, pero para esas víctimas, esos familiares y esos presos políticos, ¿de qué puede servir esa Declaración Internacional de Derechos Humanos cuando en la realidad internamente en Venezuela no hay nadie que pueda hacer algo por ellos? Es decir, ¿qué opciones tienen los familiares de las víctimas? ¿A quién acudir? No, los familiares de las víctimas, bueno, nos tienen a nosotros, que hemos acompañado en lo que podamos, en nuestras capacidades. La familia tiene el dolor y el sufrimiento y eso es inevitable que los lleve a tocar todas las puertas. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho, el defensor del pueblo. O sea, es que una oficina que debe estar activa en este momento en Venezuela, más allá de que si el defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, forma parte, digamos, del sector de apoyo al gobierno, pero más allá de eso, él tiene un cargo y tiene una descripción de ese cargo y tiene un mandato constitucional. Una de las oficinas novedosas de la Constitución de 1999 fue la creación de la Defensoría del Pueblo, que era precisamente crear un vínculo entre el ciudadano y las instituciones del Estado. Eso no se está cumpliendo. ¿Qué pasa con el fiscal? Entonces, es verdad, puede parecer cansón o fastidioso, pero nos toca, Marjorie, bueno, seguir tocando la puerta. Es como que, bueno, usted es un gobierno de facto, usted decidió ser un gobierno de facto, bueno, le toca responder. Entonces, lo que yo me refería con la comunidad internacional es que no solamente es hablar en términos genéricos, sino que también hay que hablar con nombres y apellidos. Por ejemplo, creo que es importante que el Vaticano, que la iglesia formal, que además hay una iglesia venezolana que registra todo y que acompaña a las víctimas y que ha hecho una gran labor, digamos, de acompañamiento a las víctimas venezolanas, bueno, eso debe tener eco en las instancias del Vaticano. Yo creo que el Vaticano puede perfectamente generar también un comunicado, una nota, y pedir por la liberación y que no se repitan casos de desaparición forzada. Por ejemplo, yo creo que eso puede ser un punto de unión en la comunidad internacional donde, oye, hay que reclamarle al gobierno venezolano que está normalizando las desapariciones forzadas cuando la comunidad internacional ha llegado a ese gran acuerdo de prevenir precisamente las desapariciones forzadas porque es uno de los mayores delitos de crimen de lesa humanidad. Entonces, yo creo que las vías no están agotadas todavía. Hay que seguir presionando, hay que seguir presionando a las autoridades nacionales, como se ha hecho en los últimos días en Venezuela, al menos desde el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, pero también hacer las presiones afuera, pero hablar con nombre y apellido. Hay que mencionar a los detenidos, hay que mencionar a las desapariciones forzadas. Y yo creo que eso es un mensaje de aliento que puede llegar, de alivio para que esta familia
que sufre la desaparición de un ser querido, bueno, no se sientan solas, porque yo creo que eso también es muy importante en este momento. ¿Cómo se ha afectado una familia, por ejemplo, cuando uno de sus miembros es arrestado? Veíamos al señor Julio Balsa, periodista con 50 años dedicado a esta profesión, diciendo no tengo salud, esto nos está robando la vida. ¿Cómo le cambia a una persona? ¿Cómo se enfrenta a alguien de 80 y pico de años con esta realidad? Y lo vivimos de forma masiva después del 28 de julio. A nosotros nos ha tocado, Marjorie, además hacer seguimiento al caso de Carlos Correa. Carlos Correa es una persona que tiene varias afecciones de salud. Entonces, han pasado 6 días, por ejemplo. Le dieron su medicina. ¿Qué saben los cuerpos policiales que lo retienen, que lo controlan? Que además oficialmente no se ha dicho que lo tienen. Pues simplemente hay una declaración del ministro de Interior y Justicia. Pero, ¿qué saben ellos de las afecciones de salud que padece Carlos Correa? Y que muy probablemente en estos 6 días no ha tomado las medicinas de rigor, el tema de la alimentación. Entonces, esto se replica en todos los casos. Por eso es que el tema de la desaparición forzada tiene tanto cuidado en materia de derechos humanos internacional, porque es un delito que no solamente va contra la persona, sino contra el entorno de la familia, contra sus amigos, genera un enorme desequilibrio emocional en la familia. Y en el caso venezolano sabemos que no solamente la familia y los amigos que están en Venezuela, sino que muy probablemente también esa persona desaparecida o detenida arbitrariamente se encuentra solo o muy solo en el país, sin tener muchos familiares que puedan recurrir y que puedan socorrerlo en estos casos. De manera que, en resumen, esto genera un enorme desequilibrio emocional, físico en la familia y en el entorno de la víctima. En este caso, la víctima de desaparición o la víctima de una detención arbitraria como la que hemos visto en los últimos días. Oscar, ya para finalizar, muchas personas se deben estar haciendo en este momento esta pregunta. ¿Por qué la diplomacia internacional tarda tanto para que decisiones cambien la realidad? ¿Y qué nos dice la historia? ¿Cuánto más debe vivir Venezuela para que puedan hacer una medida contundente que frene todas estas violaciones a derechos humanos? Bueno, Marjorie, yo te diría que en términos históricos, puede ser esto no muy alentador, pero en términos históricos, esto es una apreciación muy personal, como alguien que le gusta la historia. El chavismo, ¿verdad? El gobierno de Hugo Chávez y la continuidad de Nicolás Maduro ha sido digamos, se ha traducido en una regresión antidemocrática y de nuestro sistema republicano, que yo lo ubicaría por allá entre los años, digamos, 1830 y 1946, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que hoy día tenemos un sistema en Venezuela que es abiertamente autoritario, significativamente impopular, y donde la soberanía popular acaba de ser, digamos, eso se materializó ahora, acaba de ser oficialmente secuestrada. Y esto parte de una lógica en la que el grupo en el poder no está para nada al lado de la democracia ni de las libertades. Eso lo ha vivido Venezuela en otros tiempos, por eso lamentamos mucho esta involución en materia histórica y también hoy día la viven otros países. A mí me preocupa también que leía un libro en diciembre, ya en los días finales del año, donde de una escritora española decía que la norma van a ser los líderes autoritarios y no la excepción, en parte porque hay un declive de las democracias a nivel mundial. Y cuando tú me preguntas sobre el tema de diplomacia, bueno, aquí yo hago como una crítica abierta, es que tenemos muchos gobiernos democráticos, ¿verdad? Con sentido de contrapeso y de independencia de los poderes, pero esos líderes de los gobiernos democráticos han mostrado mucha fragilidad en la defensa del propio sistema democrático. Acaba de pasar también con los Estados Unidos, donde se han cometido errores en materia de interlocución para la solución de la crisis venezolana. Y bueno, nos toca seguir
remando, como decía un historiador venezolano, en esa larga y agónica lucha de la sociedad venezolana para alcanzar la democracia. A mí me deja tranquilo, de alguna manera, que la sociedad venezolana, Marjorie, es democrática. Es decir, cuando nosotros vemos que una madre lleva a su chamo a la escuela porque cree que es la vía de la transformación de las realidades, cuando vemos que hay un músculo en la sociedad civil que defiende a los detenidos, que defiende los derechos electorales, que sale a la calle, esa sociedad que se expresó el 28 de julio es porque la sociedad venezolana sí es democrática. Lo que pasa es que la arquitectura institucional fue absolutamente secuestrada. Y eso es bastante complejo revertirlo y en eso nos encontramos todos. Esa es la lucha en la que estamos todos y que esperamos encontrar, por supuesto, también las mejores alianzas y los mejores aliados en la comunidad internacional. Pero esa comunidad internacional, esas democracias también están pasando un mal momento. De manera que es un mal momento para las democracias, es una involución política en Venezuela y es una regresión profunda antidemocrática en América del Sur. Oscar, gracias por hablarnos con tanto realismo y honestidad sobre esta compleja situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Feliz día para ti, seguiremos en contacto en otra oportunidad. Buenos días, saludos.